Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Caminando sobre el mar. Tenemos una historia en el libro de Mateo donde Jesús caminó sobre el agua. Y a través de una interpretación literal nos quedamos con Jesús en la historia, Dios encarnado, el ser sobrenatural, donde milagrosamente esta historia se interpreta literal y así nos brinda esperanza y seguridad en ese Jesús, ser sobrenatural, Dios encarnado, que milagrosamente tenemos una historia que creemos por fe, que Él sí caminó sobre el agua y que Pedro también caminó sobre el agua, como vemos en la historia, porque lo interpretamos literalmente y lo creemos. Pero la gran pregunta es, ¿y qué si eso es una historia figurativa, simbólica y que quiere ilustrar una realidad en el presente? Tanto en la historia de esa iglesia que se estaba formando en el primer siglo, una realidad en la vida de Pedro que necesitaba entonces no un salvavidas, sino aprender realmente a cómo caminar sobre el agua. Y lo más significativo es que cuando estudiamos la historicidad, la vida de Jesús, como en este canal hacemos, Universidad Cristo, ese es el énfasis. Mirar la vida de Jesús como un ser humano en la historia, como tú y como yo. Que nos podamos identificar con su persona y podamos entonces procurar crecer a la medida y a la estatura de un varón maduro, de un ser perfecto. Y esta enseñanza, entendida espiritualmente, entendida con lentes que reconocen la historia, entendida entonces naturalmente, podemos relacionarnos con Jesús, con Pedro, y cómo entonces en nuestro presente también aprendemos y crecemos en cómo caminar sobre el mar, sobre el agua. Entonces necesitamos conocer que desde la historia, esta historia que tenemos en Mateo capítulo 14, verso del 22 al 33, es una historia en la historia, a través de literatura, que se ha repetido en diferentes contextos históricos. Es como decir, diferentes naciones, tanto en India, tanto en budismo, tienen la misma enseñanza. Y cuando uno mira que a través de contextos históricos el mar representa, en otros casos el agua o un río, ¿qué representa el mar en esta historia? Entonces representa la naturaleza de la vida. El mar, el agua, está ilustrándonos, simbolizando la vida. Porque la vida, así como el mar, a veces uno va al mar, aquí me queda viviendo en Florida a unos 45 minutos, y unas veces vamos a un lugar que a nosotros nos gusta, que a veces el agua está calmadita, llanita, olas bien pequeñitas, y otras veces vamos al mismo lugar y ese mar, como decimos, yo hoy no me meto, esa agua está bien brava y esas olas están... Así, a través de la historia, han utilizado la realidad del mar para ilustrar, para enseñar, y en una forma histórica, la realidad de la vida.
porque la vida es así. Nosotros podemos pasar días, meses, años en tranquilidad, pero inesperadamente la vida trae, como decir, las olas, el viento. Y todo esto que a través de la historia, ¿ves? Lo han utilizado en cuentos, en parábolas, en enseñanzas, para llevar al discípulo, al estudiante, a crecer en el entendimiento de sí mismo y en el entendimiento de la naturaleza de su contexto, del mundo, de la vida, para que entonces, tanto trabajando consigo mismo, pueda aprender a cómo crecer. Y entonces que pueda desarrollar en sí mismo ese estado que es capaz de soportar, de sobrellevar todo viento, toda marea. Y eso es lo que esta historia nos revela, nos quiere dar a demostrar. Nos podemos quedar con la creencia en fe, que la respeto, de que Jesús caminó sobre el agua, o podemos espiritualmente aprender una enseñanza para cómo nosotros en nuestro presente caminemos sobre el mar. Entonces tengo aquí unas notas. Caminar sobre el mar o agua representa a la persona capaz de sobrepasar las situaciones del día, de la vida, para que entonces no lo hundan. Como vemos en la historia, Pedro, Maestro, Señor, si eres tú, dime que venga. Y Jesús le dijo, ven. Y vemos que Pedro salió. Pero entonces las olas, el viento, lo desenfocaron. Y entonces, comenzó a hundirse. Y eso es la realidad de nuestra vida. Y a través de los evangelios son las verdades que quieren concientizar a la audiencia, a los discípulos en el primer siglo. Jesús, a través de su evangelio, los estaba llevando a que su mentalidad, su forma de entender la vida, creciera, responsabilizándose dentro de sí mismo. Y esta enseñanza entonces demostró y demuestra esa realidad. Porque como Pedro el ejemplo, ese Pedro, cada uno de nosotros también, desenfocado. La persona que a través de su vida tiene un entendimiento, tiene unas creencias, tiene una fe. Para muchas personas que participan en sus tradiciones de fe, ¿ves? Tienen una seguridad y una creencia de que todo está bien y todo está bajo control. Hasta que lo inesperado sucede. Que a veces no tenemos control de nuestro sistema sociopolítico y no tenemos control de muchas cosas que suceden como accidentes o también pruebas. Y entonces ahí viene ese desenfoque. Temor, miedo, inseguridad, ansiedad y toda esa lista de cadena de pensamientos que crea y paraliza al ser humano. Y vemos cómo en esta historia esa realidad. Pedro comenzó a hundirse. Así mismo como en nuestro presente, las situaciones nos pueden hundir. Los vientos, las mareas. Pero como termina la enseñanza, el énfasis, Jesús terminando diciéndole,
Aquí tengo unas notas y dice, aprendemos lo importante que es el enfoque para el crecimiento, porque las lecciones, principios y enseñanzas son para desarrollar la habilidad interna, el carácter, el estado mental y el dominio propio ante el viento fuerte y las olas que siempre se presentarán en forma de problemas, situaciones, pruebas inesperadas. Y como les decía en el verso 14 de Mateo 14, 27, pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo. Dijo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Y ese es el punto de esta enseñanza, como todas las enseñanzas espirituales, que siempre son delineadas para despertar ese ánimo dentro de la persona y reconozca su presente y enfoque su ser, su mentalidad, su conciencia en el entendimiento de la presencia, en el entendimiento de lo que llamaríamos la presencia de Dios, de su reino, del empoderamiento como este ánimo. Tengan este ánimo. Cristo en uno, el espíritu de la vida por el cual uno vive. Y esa fuerza motivadora, entonces, que sea desarrollada para que crezcamos, porque el mar, así como unos días está más tranquilo, así es la vida, pero otros días la marea, los vientos, las situaciones, y para que uno esté preparado, porque uno sabe que esos días vendrán. Y ahí está la diferencia, de que tal vez personas en sus tradiciones siempre quieren evitar esos días. No quiero días malos, y entienden o creen que la vida a través de la fe y las religiones siempre va a ser felicidad, paz, gozo y todo eso, porque ahora uno dejó de pecar o de hacer cosas malas y todo eso. Y no. Por eso el crecimiento en el espíritu o la vida espiritual es como yo digo, yo nací en tradición de fe y fui formalizado por religión, y agradecido estoy, pero en estos pasados 10 años me he enfocado en conocer el espíritu de la vida, o vivir de una forma espiritualmente, que lo que es cómo aprender a vivir la naturaleza de la vida mejor. Y en este proceso de mejor, entonces sí hay que prestarle atención a todo. Y por eso el enfoque en la mente. ¿Por qué? Porque el día, la semana, el mes, el año, siempre es así. Y entonces lo que sucede es que, ¡pum!, coge desprevenidos a las personas. Están en su religión y en su apariencia, pero viene la realidad y los desborona. Como nos dice la enseñanza, las personas que trataron de construir una casa sobre la arena. La misma historia, la misma enseñanza. Construyamos la casa sobre la roca, porque la marea, el viento va a soplar, los terremotos van a sacudir, y uno puede estar preparado estando dentro de sí, consciente, presente, seguro, que independientemente que el mal, los vientos, las tormentas y todo eso, uno pueda estar como Jesús dijo:
paz a vosotros. Y es desarrollar esa paz interna que sobrepasa el entendimiento y nos guarda dentro de nosotros en medio de los días difíciles, de las pruebas de la vida. Así que termino con esto, miremoslo como esa metamorfosis, ese cambio mental, como en Romanos capítulo 12, verso 2. Y lee un verso significativo, pero ¿qué nos enseña ese verso? Vamos a buscarlo aquí rapidito antes de irnos. Romanos 12:2 nos dice, 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme. ¿Ves? Esa metamorfosis, ese cambio mental en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En ese crecimiento es donde se desarrolla ese estado. Esa persona que ante los vientos, ante la marea, ante esa realidad de la vida, está claro, porque ha internalizado, ¿ves? Es uno. La conciencia de la presencia es quien es consciente en su presente de esas palabras eternas. Calma, que yo estoy con vosotros. Sabemos que nuestro Señor, este espíritu que anima la vida para ser capaz de caminar sobre el agua, es nuestra conciencia y ser interior. Y ahí entonces termino con esto, un verso que considero significativo, porque lo vemos en Apocalipsis capítulo 21, verso 1. ¿Qué nos dice? Nos dice que no existirá más el mar. ¿Y cómo nos dice? Que en esa nueva Jerusalén, en esa ciudad santa, la novia vestida de lino fino para su novio, esa ciudad que descendió del cielo, lenguaje figurativo. ¿Quién es esa ciudad santa? ¿A qué se refirió en contexto histórico? ¿Quiénes eran? La iglesia, la mujer vestida del sol, que Apocalipsis capítulo 12 habla. La novia, la nueva Jerusalén. Esto está simbolizando, es lenguaje figurativo que nos ilustra la iglesia, a los trillones de personas que a través de la historia han sido transformados y han aprendido en su contexto a caminar sobre el mar. Y de eso nos habla el libro de Apocalipsis, donde entonces la novia, la nueva Jerusalén, la ciudad santa, está hablando de ti y de mí en nuestro contexto. Y nos está diciendo que para esa persona, para esa iglesia, para esa novia, para esa nueva ciudad que personifica la multitud de personas, no existirá más el mar. ¿Por qué? Por la transformación y la internalización y la unión con el espíritu de la vida que camina siempre sobre el mar. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.